sale de ahí y se desplaza hasta acá, pues va a haber mucho tráfico. Entonces les mando un gran abrazo. Mi esposo y yo, para los que no me conocen, somos de su equipo, de él, y pues yo vengo en su nombre, pero sobre todo en nombre del Espíritu Santo. Así que vamos a ponernos en manos de él para que sea él el que nos inspire, el que nos hable, y sobre todo hoy que terminan este libro tan extraordinario de los Salmos, pues se queden en su alma para darles el sentido correcto ahora que salgamos a la calle y que los vivamos, que los gocemos, y más hoy que nos tocan los de alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos, nos postramos ante tu divina presencia y nos fundimos en el fuego de tu humanidad, en el velo de tu divinidad, para que seas tú en nosotros, para que seas tú en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en cada parte de nuestro ser, hablándonos a nuestra vida. Todavía falta mucho que venzas en nosotros, Señor. Hoy, a través de estos salmos, ayúdanos a descubrir qué parte todavía puedes quemar en nosotros para que reine tu divina voluntad. Quédate, Señor, en nosotros, y nosotros, fundidos en ti, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y nos quedamos contigo, siendo una sola cosa en tu querer. Madre Santísima, Reina del cielo y de la tierra, cúbrenos con tu manto para permanecer unidos a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir su Biblia en el libro de los Salmos. Ustedes vieron en la última clase con el maestro Pepe, cuando nuestro Señor estuvo en la mazmorra, ¿verdad? Sí. Entonces ahora vamos a ver unos salmos que son extraordinarios, que es lo más maravilloso que puede existir, porque cuando nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos abatidos, cuando tenemos algún problema, a veces el Señor nos sorprende con su gracia. Entonces es muy importante saber cómo hablarle a Dios. A veces no cabemos del gusto, no cabemos de la felicidad y no sabemos qué hacer para darle gracias a Dios. En estos salmos que vamos a ver hoy, vamos a descubrir en qué consiste la alabanza. Y bueno, en primer lugar, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2639, nos dice: la alabanza es la forma de orar en la que reconocemos más directamente que Dios es Dios. Fíjense, es la forma más perfecta de hacer oración. Esta forma de orar incluye a cualquier forma de oración. Ustedes vieron que el libro de los Salmos pues es un cántico de oración, son cánticos de adoración, de alabanza, de súplica. Pero en esta alabanza, incluso nosotros hemos escuchado aquel dicho que dice: el que canta o el que alaba, ora 3 veces, ¿verdad? Entonces en la alabanza, en estos cánticos de adoración a Dios, vamos a descubrir por qué es como orar 3 veces, por qué es como la esencia de la oración. Y también dice el Catecismo: le da gloria no por lo que Dios hace, sino por lo que Dios es. Es decir, cuando nosotros alabamos a Dios, es como ir a su misma esencia, es como ir a la propia naturaleza de Dios para engrandecerlo, para exaltarlo. Y bueno, también nos dice el Catecismo: el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de Él. Y bueno, cuando nosotros leemos las revelaciones a los santos, la doctrina de la Iglesia, a veces escuchamos que dicen que el primer deber del hombre, de nosotros como criatura, es alabar a Dios. Ese es el primer deber del hombre. ¿Y por qué es el primer deber del hombre? Porque es cuando le damos a Dios la correspondencia de amor que Él necesita,
que Él le llena todo su corazón de su amor. Y bueno, para poder entender estos conceptos, vamos a ir primero al Salmo 51. En el Salmo 51 hay un momento en la historia del rey David. Como ustedes saben, fue el segundo rey del pueblo elegido. Primero fue el rey Saúl, ¿verdad? Al rey Saúl se le conoce como un rey conforme al corazón de Dios. Y después, cuando el rey Saúl estaba terminando su reinado, lleno de pecado, lleno de oscuridad, lleno de penumbra, él ya no sabía cómo continuar su vida. Él ya no sabía cómo hacer que la prosperidad reinara. Él ya no sabía cómo ayudar a sus súbditos porque él estaba enceguecido. Él estaba sumido en sí mismo, en su egoísmo, en su miseria. Entonces, cuando él se encontraba en esta situación, ya había pasado la derrota de David contra Goliat. ¿Se acuerdan que David fue el único que dijo: yo voy a vencer a Goliat? Todos los guerreros preparados, fuertes, llenos de corazas, de escudos, de armas, ninguno de ellos se atrevía a enfrentar a Goliat. ¿Por qué? Porque se sentían amenazados por su tamaño, amenazados tan solo por la visión que representaba ante ellos. Ellos se sentían como hormigas al ver la grandeza de Goliat. Y sin embargo, David, siendo un joven menudito, pequeño, de estatura muy chiquita y además que no estaba preparado como guerrero, él en su casa se encargaba de ser el pastor. Él, mientras sus hermanos se preparaban como guerreros, mientras sus hermanos estaban grandes de estatura, tenían una presencia también fuerte, imponente, David no la tenía. Tan es así que cuando el profeta llega a su casa a ungir al que iba a ser el rey de Israel, pues en el menos que se le ocurrió pensar al profeta fue en el rey David, porque llegó y vio a su hermano mayor con aquella presencia, con aquel tamaño como guerrero, grande, fuerte. El profeta pensó: seguramente es este el que Dios quiere de rey, porque tenía la presencia de un rey. Sin embargo, Dios no se fija en la presencia que por fuera tengamos. Dios se fija en la grandeza del corazón, en lo grande, en lo enorme que la persona esté dispuesta a abandonarse, incluso a humillarse. Dicen que para nosotros conocer y profundizar en la palabra de Dios, lo primero que tenemos que tener es esa humildad de corazón, es estar dispuestos a abandonarnos, a dejar todo nuestro conocimiento que aprendimos de nuestra familia, que aprendimos de nuestra vida, que aprendimos en la escuela, todo eso dejarlo a un lado, humillar todo ese conocimiento para poder descubrir a Dios. Y así era el corazón de David. El corazón de David no estaba preparado académicamente, no estaba preparado físicamente, ni siquiera tenía una presencia ni una fortaleza física. Sin embargo, él había experimentado a Dios en su vida. Cuando David andaba en las praderas, por las montañas, con sus ovejas, cuidándolas, llevándolas a pastar, y de repente llegaba el león rugiente a amenazarlas, a tratar de comérselas, David se sentía solo, se sentía sin fuerzas, se sentía pues que él no era suficiente para enfrentar al león. Y entonces, ¿qué hacía ante esa soledad, ante esa debilidad de sus fuerzas? Él clamaba a Dios. Él le decía: Señor, pongo esta oveja en tus manos, ayúdame, sé tú mi fuerza. Y en ese momento él aventaba con su onda aquella piedra, y al primer toque de la piedra esa fiera quedaba vencida, ¿verdad? Entonces David había experimentado a Dios por sí mismo.
había experimentado el poder de Dios. Por eso cuando él se enfrenta a Goliat, él no lo duda, él dice, yo soy pequeño, esta persona que voy a enfrentar es enorme, pero más grande es mi Dios, porque es más grande que las montañas, es más grande que nuestros pensamientos, es más grande que lo que podemos imaginar. Entonces David fue seguro a enfrentar a ese enorme gigante, que incluso él lo veía más grande porque ni siquiera las armaduras de los soldados le quedaban. David fue sin armadura a enfrentar a Goliat. Entonces cuando Saúl ve esa fe enorme de David, esa fortaleza, esa entereza que se atrevió a enfrentar algo desconocido que ni siquiera sabía cómo le iba a hacer, el rey Saúl se quedó impresionado de la fe de David. Entonces a partir de ese momento el rey Saúl ya no quiso separarse de David. Él le dijo, yo quiero que tú estés cerca de mí, yo quiero que tú me ayudes cuando yo no sepa qué hacer en mi reino, tú me vas a ayudar. Entonces, como el rey Saúl estaba ensimismado, lleno de orgullo, lleno de egoísmo, cuando se sentía atormentado, cuando se sentía desesperado por no saber qué hacer, mandaba hablar a David. Y entonces David, que siempre traía su cítara para alabar a Dios, empezaba a tocar su cítara. Y cuando David empezaba a cantar, a alabar a Dios, el rey Saúl entraba en una paz extraordinaria, entraba en una armonía, en una alegría, de tal manera que aunque sentía celos de David, porque la gente lo seguía, porque la gente le obedecía, porque la gente quería estar cerca de él, de todas maneras sentía la necesidad de que David estuviera cerca de él. Entonces cuando David llega al reinado a ser el rey sucesor de Saúl, pues David estaba lleno de la presencia de Dios en su vida, estaba lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, hay un momento en el que David empieza a perderse, ¿verdad? Como nos pasa a todos. Yo me acuerdo que cuando yo me casé, yo en las despedidas, en los momentos de convivencia con la familia, me decían muchos consejos y me decían, cuando llegue el momento de la dificultad, trata de hacer esto, trata de hacer lo otro. El sacerdote, antes de entrar a la iglesia, me dijo unas cosas maravillosas, extraordinarias, que hasta me hicieron llorar. Sin embargo, al día siguiente que yo traté de recordar qué es lo que me había dicho el sacerdote, pues ya se me había olvidado. ¿Y por qué se nos olvida? ¿Por qué se nos olvida la gracia de Dios en nuestra vida? Pues porque nos sentimos que estamos llenos de Él. Yo en ese momento que me casé, yo sentía pues que no podía haber amor más grande entre mi esposo y yo. Yo sentía que no había problemas entre nosotros, que si yo opinaba de cualquier cosa trivial como es escoger un mueble, escoger algún regalo, pues los dos estábamos de acuerdo. No había entre nosotros necesidad de discusión, porque en todo había armonía, en todo había felicidad. No había momentos en que tuviéramos que tocar incluso la responsabilidad, porque todavía no era momento de eso. Y entonces así le pasó a David. David estaba enamorado de Dios, él clamaba a él y Dios le respondía, Dios le proveía. Sin embargo, todavía no sabía lo que era la vida adulta, todavía no sabía lo que era tomar la responsabilidad de todo un pueblo para él gobernar, para él decidir sobre sus vidas, para él hacer a un lado lo que fuera tentación y dejar que prevaleciera en él la voluntad de Dios. Entonces, conforme avanza el reinado de David, hay un momento en el que David estuvo reinando excelente, toda la gente acudía ante él, toda la gente estaba confiada de cómo él llevaba las cosas. Sin embargo, de repente él tenía pues muchos guerreros a su servicio y había un guerrero que se había ido
a un pueblo a atender la orden de David, y su esposa era vecina del reino. Su esposa se llamaba Betsabé, ¿verdad? Ya han de conocer ustedes su historia, pero la importancia de todo esto es que cuando David empieza a mirar, fíjense cómo el pecado entra por nuestros ojos. Cuando David empieza a mirar hacia el patio del vecino y empieza a darse cuenta de la belleza de Betsabé, empieza a darse cuenta, se deja conquistar por su belleza, por su encanto, por todo lo que una mujer tiene, pues David queda enceguecido. David se olvida incluso de preguntar a Dios cuál era su voluntad en eso que estaba surgiendo en lo más profundo de su alma, porque en lo más profundo de él pues estaban haciendo algo que David ni siquiera sabía qué era, y se dejó llevar por él, de manera tal que llega a mandar a su esposo a la batalla más terrible, exponiéndolo a la muerte, ¿verdad? Y entonces pues David se olvidó totalmente de Dios, se olvidó totalmente de sus promesas, se olvidó totalmente de que cuando él empezó su misión, antes de empezar cualquier batalla, antes de empezar cualquier proyecto, David ponía todo en manos de Dios. Le decía: Señor, pongo todo en tus manos, pongo todos mis proyectos, pongo esta batalla, pongo mis labios, los uno a tus labios para que tú seas el que decrete en mí, Señor. Entonces David se olvidó de todo eso cuando quedó prendado de Betsabé. Entonces, cuando pasó todo esto, llegó el profeta Natán. Como ustedes saben, los profetas son los que llevan la voz de Dios al pueblo elegido. En esos momentos solo eran los profetas los que anunciaban a Dios, ¿verdad? Porque el pueblo muchas veces en esa época volvía y volvía a caer en el pecado. Sin embargo, David pues era el ungido de Dios, era el elegido de él, y casi no necesitaba de la presencia del profeta. Así que David no mandó llamar al profeta porque David no se había dado cuenta de su pecado. Entonces solo el profeta llegó hasta su reino y le vino a reclamar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense, en el Salmo 51, y dice así: ¿por qué presumes de hacer el mal? El amor de Dios dura por siempre. Todo el día estás planeando crímenes. Tu lengua, 51. Salmo 52 entre paréntesis 51. Si tienen la Biblia de América, es la página 930. Porque recuerden que el número correcto es el que viene entre paréntesis, ¿verdad? Entonces es la página. Eso no sabíamos. No sabíamos Salmo 52 entre paréntesis 51. ¿Por qué viene así? ¿Por qué viene eso? ¿Por qué no lo viene? ¿Por qué no viene? ¿Por qué? Vamos a ver. Pues es que es por la traducción hebrea, pero eso no es lo importante. Digo, hay veces que en algunas Biblias pues pueden atender al primer numerito o al numerito que viene entre paréntesis, pero lo más importante es el nombre. Con el nombre ustedes se van a guiar si están en el salmo correcto, ¿verdad? Entonces en este salmo vamos a ver, sin ya ir tan a profundidad, vamos a ver cómo el profeta Natán le hace ver a David su pecado, le hace ver todo el error en el que había incurrido, ¿verdad? En la historia que vemos incluso en el Antiguo Testamento, vemos cómo el profeta Natán le dice: tú has caído en el pecado y ni siquiera te das cuenta de él. Tú has juzgado a todo tu pueblo de pecados espantosos y ahora tú mismo estás en el pecado. Entonces, si nos regresamos al salmo anterior, que
que dice Salmo 51, entre paréntesis 50, David cae en cuenta de su pecado, ¿verdad? Yo me he dado cuenta a veces en los encuentros espirituales que las personas entran con un propósito, ¿verdad? En algunos encuentros matrimoniales he escuchado el testimonio de las esposas que llegan diciendo al final del encuentro: yo llegué aquí buscando la presencia de Dios para que me cambiara a mi esposo, para que lo venciera, para que le hiciera ver sus errores y pudiéramos caminar juntos y en el camino correcto y de la mano de Dios. Sin embargo, dice aquella esposa, cuando yo llevaba solo un día de encuentro con el Señor, al siguiente día me di cuenta de que Dios me estaba haciendo ver muchas cosas en las que yo me equivocaba y en las que yo no me daba cuenta. Yo, decía esta esposa, ni siquiera me daba cuenta de todo el dolor que estaba viviendo mi esposo. Yo ni siquiera me percataba porque no tenía la visión correcta de mi pecado. Y entonces al entrar a este encuentro, Dios ha vencido como una arena todo aquello que en mí yo ya no alcanzaba a ver, ¿verdad? Entonces fíjense cómo es importante a veces acercarnos a personas que estén llenas de la presencia del Espíritu, como es el sacerdote, como son los guías espirituales, como es nuestro maestro Pedro, que también es guía espiritual, para que ellos, a través de la presencia de Dios en su palabra, en el confesionario, en la adoración al Santísimo incluso, nos hagan ver todo aquello que está mal en nuestra vida. Porque cuando nosotros vamos solos por el mundo, pues no podemos tener la visión correcta de nuestros propios pasos. Y así llega el profeta Natán a decirle todo lo que estaba mal en su vida. Y entonces David se queda postrado, se queda pasmado, se queda sorprendido de darse cuenta de que le estaba fallando a Dios. David no se había dado cuenta. David se sentía ungido, David se sentía que podía juzgar al pueblo, David se sentía en comunión con Dios. Pero en ese momento que entra en cuenta de que se había equivocado, pues él no sabe qué hacer, porque él por un lado amaba a Betsabé, se sentía atraído por él hasta lo más profundo, quería incluso casarse con ella, pero por otro lado él no quería faltar a Dios, él no quería que la providencia de Dios faltara en su reino, porque él sabía que si le faltaba esa unción del Espíritu, su reino se iba a venir abajo, porque él mismo vio cómo el reinado de Saúl empezó a destruirse, empezó a venirse abajo, ¿verdad? Entonces David en ese momento corre hasta donde estaba el templo y no sabía qué decir a Dios, pero las palabras surgen por sí solas con esa nueva luz. Empieza a hablarle, empieza a decirle a Dios: Señor, dame una oportunidad, no me abandones, que la providencia de tu Espíritu esté en mí, incluso dame un corazón nuevo, ¿verdad? Y vamos a leer este Salmo 51, entre paréntesis 50, y dice David: ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi maldad, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, hice lo que tú detestas, por eso eres justo cuando dictas sentencia, irreprochable cuando juzgas. Yo soy culpable desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre, pero tú amas al de corazón sincero. En mi interior me enseñas la sabiduría. Rocíame con agua purificadora y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir el gozo y la alegría, y se alegrarán los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados, borra todas mis culpas.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva dentro de mí un corazón firme. No me arrojes de tu presencia, no me retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Fortaléceme con tu espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu fidelidad. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Pues no es el sacrificio lo que te complace, y si ofrezco un holocausto no lo aceptarías. El sacrificio que Dios quiere es un espíritu arrepentido, un corazón arrepentido y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Favorece a Sión por tu bondad. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios prescritos, holocausto y ofrenda perfecta sobre tu altar. ¿Verdad? Fíjense cómo el arrepentimiento de David era profundo. Él sabía que todo lo que había tenido el reino de Israel, el que haya podido gobernar con fidelidad, el que haya podido tener prosperidad, pues todo eso dependía de Dios. Esa ciudad de Sión que menciona al final había sido conquistada por David, pero había sido conquistada por la providencia divina. Entonces por eso le dice: Señor, sálvame por tu bondad, purifícame, haz de mí un corazón bueno, porque ¿de qué serviría ofrecerte sacrificios si a ti lo que te agrada es el corazón arrepentido? Fíjense, en esta época de Cuaresma, qué importante es tener presente este salmo. Qué importante es saber que lo que necesitamos para acudir a Dios, para estar en comunión con Él, no es ayunar tantas horas del día como algunas personas lo hacen, que claro, la iglesia nos invita a hacerlo, porque al mantener nuestro cuerpo al margen, al mantenerlo a raya, como dicen, pues también nuestro espíritu reflexiona, ¿verdad? Pero lo más importante y que es agradable a Dios es sabernos pecadores, en primer lugar. Y fíjense cómo antes de sentirnos pecadores está el pedirle al Espíritu la gracia de tener la visión correcta de nuestro interior, porque a veces vamos al confesionario y ya decimos los propios pecados habituales en los que incurrimos, pero necesitamos desde antes, desde una semana antes, días antes, decirle al Señor: Señor, envíame tu Espíritu y dame la claridad de saber aquello que oscurece mi alma, que no me permite estar en comunión contigo, aquellos pecados habituales en los que incurro y que me apartan de ti. Porque por mucho que vayamos a misa, por mucho que vengamos a clases de Biblia, si todo esto no hace que podamos ver hacia nuestro propio interior aquello que ya no nos duele, ¿verdad? A veces escuchamos personas que dicen, ya enfermos terminales, que llega el doctor y les dice: oye, del 1 al 10, ¿cuál es el nivel de dolor que tienes? Y esa persona ya no sabe contestar, porque tiene tantos males en su cuerpo que ya no sabe decir en qué nivel de dolor se encuentra. ¿Por qué? Porque se acostumbró al dolor, ¿verdad? A veces a nosotros así nos pasa. A veces nos acostumbramos a ciertas formas de ser nuestras, que ya están arraigadas en nuestra forma de ser, que incluso queremos que los demás se adapten a nosotros, ¿verdad? Entonces, lo más importante es pedirle al Señor la gracia de poder observar nuestro pecado. Y si nosotros mismos no lo observamos, pues que a través de la escucha de su palabra, que a través de nuestras idas al Santísimo, que a través de nuestro confesor, de nuestra guía espiritual, así como Natán,
lleguen a decirnos, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no escuchas así a tu esposo? ¿Y por qué no tratas de tener más amor hacia tu familia en vez de tratar de llevarlos a la fuerza a la iglesia? ¿Verdad? A veces esas pequeñas palabras nos dan luz para saber qué es aquello en lo que nos estamos equivocando. Porque es muy importante que nosotros, como David, caigamos en la cuenta de nuestros errores para poder ir humillados ante el Señor y decirle, Señor, me he equivocado, perdóname, haz de mí un corazón nuevo. Porque acuérdense que Dios a todos nos quiere en el cielo. Y para poder nosotros llegar al cielo necesitamos ser santos. Y a veces no nos la creemos que estamos llamados a la santidad, ¿verdad? A veces el otro día escuchaba el testimonio de Eduardo Verástegui, que es una persona común como nosotros. Y él dice, yo para poder ser santo tengo que ir a la Eucaristía todos los días. Para poder ser santo yo quiero vivir en castidad. ¿Por qué? Para que cuando yo llegue con mi esposa se derrame esa gracia de Dios en nuestro amor y viva plenamente la sexualidad como Dios la quiere. Entonces nosotros necesitamos, así como Él, que lo dice públicamente, a lo mejor nosotros no lo decimos en los medios, pero necesitamos decirlo en nuestro interior. Yo quiero ser santo, yo quiero llegar a purificarme plenamente en Cristo, para vivir en comunión con Él. Porque si nosotros venimos a clases de Biblia para tener cosas padres que escuchar, para llenarnos de nuevos conocimientos, eso está muy padre y es muy bueno. Pero yo sé que ustedes han sido llamados por Dios también. Y Dios quiere hablarles a su vida, porque así como hizo un gran santo a San Francisco de Asís, así quiere un gran santo en cada uno de ustedes, en los roles que desempeñan, en el papel que les corresponde, ya sea como trabajador, ya sea como ama de casa, ya sea como madre de familia. Y tienen que creérsela, ustedes, que están, y yo también, que estamos llamados a ser santos y a hacer cosas grandes en lo ordinario de nuestra vida. Entonces, para poder llegar, así como David, a esa comunión perfecta con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Primero, decirle, Señor, dame la visión de aquello que tú quieres todavía purificar en mí. Decírselo cada día, porque cada día es una conversión, cada día es volver a Cristo. Nunca debemos de sentirnos que ya vamos por el buen camino porque vamos a misa. Es necesario decirle, Señor, vine a misa, pero en la tarde que estoy en la batalla, con esta Eucaristía, dame la fuerza de que tú obres en mí, de que yo pueda con tu gracia ir transformando todo aquello en lo que me equivoco, en lo que no soy perfecta, en lo que falta amor. Tan solo eso. Pongan en esta cuaresma un letrero en su casa y pídanle a Dios en su closet, en algún lugar privado, Señor, ayúdame a ver aquello en lo que falta amor en mis manos, en mis miradas, en mi escucha, en mi forma de hacer las cosas. Pídanle a Dios que lo llene de amor toda su vida, porque estando llenos de amor, estaremos llenos de gracia y estará la providencia de Dios en nosotros. Y así David, imagínense, llegó con toda la visión de su pecado, llegó profundamente arrepentido, porque David sabía que él no era nada sin Dios. David sabía que él era un pastor, que no tenía nada, que nunca se hubiera imaginado ser rey del pueblo elegido, y que sin embargo, siendo nada, Dios lo fue a escoger estando pastoreando sus ovejas, estando cantando en su cítara, ahí profundamente enamorado de Dios. Él sabía que por ese amor a Dios, Dios le había mandado todo lo que tenía y que todo era su providencia. ¿Qué tanto también nos falta a nosotros descubrir que todo es providencia de Dios? Incluso el que puedan ustedes llegar aquí a sus clases
A veces dicen, a Dios rogando y con el mazo dando, pero también el hecho que tengamos fuerza para caminar, para dar con el mazo a nuestras labores cotidianas, venir a clases de Biblia, es providencia de Dios, y que podamos caminar, y que podamos pensar, el que podamos tener amor hacia nuestros hijos, porque hay gente que queda con Alzheimer y ya no puede dar amor como los demás le esperan, ¿verdad? Entonces, este arrepentimiento de David, fíjense, era muy importante traerlo ahorita a colación, porque todo ese arrepentimiento lo vamos a ver después reflejado en el Salmo 145. Ahora nos vamos a ir al Salmo 145. Después de todo ese dolor, de ese arrepentimiento, de ese volver a buscar a Dios, de ese pedirle, Señor, no me abandones, porque yo dependo de ti. David, después de salir del templo, se sentía profundamente agradecido. Volvió el amor de Dios a él y de él hacia Dios, y no sabía cómo darle gracias. Entonces es así que surge el Salmo 145. Y fíjense cómo dice: te glorificaré, Rey y Dios mío, bendeciré tu nombre por siempre. Todos los días te bendeciré, alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Es inmensa su grandeza. Cada generación celebra tus acciones y anuncia tus hazañas a la siguiente. Ellos hablan del esplendor de tu gloria y yo repetiré tus maravillas. Ellos cuentan tus hazañas maravillosas y yo narraré tus grandezas. Celebran el recuerdo de tu inmensa bondad y cantas tus victorias. El Señor es clemente, compasivo, paciente, rico en amor. El Señor es bondadoso con todos. A todas sus obras se extiende su ternura. Que tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reinado y hablen de tus hazañas, dando a conocer a los hombres tus hazañas, la gloria y el esplendor de tu reinado. Tu reinado es eterno, tu gobierno permanece para siempre. El Señor es fiel a todas sus palabras, leal en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos se fijan en ti y esperan que tú les des la comida a su tiempo. Abres tu mano y sacias de favores a todo ser viviente. El Señor es fiel en todo lo que hace, leal en todas sus acciones. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que invocan sinceramente. El Señor cumple los deseos de quienes lo respetan. Escucha su súplica y los libera. El Señor protege a todos los que lo aman, pero extermina a los malvados. Que mi boca alabe al Señor, que todo viviente bendiga su santo nombre, ahora y por siempre. Fíjense cómo tan solo de sentirse arrepentido, de sentirse humillado, de sentirse sorprendido de su propio pecado, surgió la alabanza. Fíjense, cuando una persona tiene realmente un encuentro con Dios, tiene que actuar así como este salmo. Tiene que estar su boca llena de alabanza. Tiene que estar su boca sorprendida por la misericordia de Dios. Y como veíamos al principio, la alabanza es exaltar lo mismo que es Dios. Y fíjense cómo aquí nos exalta las cualidades de Dios. Nos hace una descripción de las cualidades de Dios. Fíjense cómo nos dice: el Señor es grande. El Señor es clemente.
El Señor es compasivo. El Señor es rico en amor. El Señor es bondadoso. El Señor es fiel. El Señor es sostén. El Señor es dador hasta saciar. El Señor es leal. El Señor es cercano. Y el Señor es protector y libertador. Fíjense estas 12 cualidades que exalta David. Ustedes saben que hay una terminología bíblica y cuando nosotros escuchamos el número 12 en la Biblia, significa la plenitud, significa la totalidad. Entonces, estas 12 cualidades que exalta David de Dios, exaltan esa perfección, esa plenitud de la acción divina en nuestra vida. Fíjense cómo David, lo único que tuvo que hacer, y en eso también nos enseña, al sentirse enlodado del pecado, al sentirse en la oscuridad, al sentirse hundido, al sentirse solo, lo único que tuvo que hacer es acudir a la misericordia de Dios. Y cuando acudió a Él, cuando se humilló, cuando le confesó a Dios todo lo que se había equivocado, todo lo que se había olvidado de Él, la misericordia de Dios fue experimentada por David. Entonces es cuando Él lo alaba, cuando Él lo exalta. Es más, dice, yo hablaré de tus maravillas, narraré tus grandezas. Es decir, David se vuelve un testigo de la misericordia de Dios a través de este salmo. Entonces, este salmo lo pueden llamar el salmo de la confianza y la misericordia de Dios. Así podemos llamar a este salmo. Y fíjense cómo al final dice, el Señor cumple los deseos de quienes lo respetan. Aquí al final David exalta cómo debemos estar adheridos a Dios para poder gozar de todas sus promesas, ¿verdad? David sabía que se había separado de Él, pero sin embargo Él quiere volver a entrar en comunión con Dios. A veces pregunta la gente, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué existe un lugar de condena lejos de la misericordia de Dios? Pues porque esas personas durante su vida quisieron vivir alejadas de Dios, quisieron vivir fuera de su voluntad, quisieron estar fuera de su amor. Entonces el infierno solamente es una prolongación de ese querer estar sin Dios. Es decir, se quedan sin misericordia por su propia voluntad, no por voluntad de Dios. Entonces Dios les permite también permanecer fuera de Él en la eternidad. Entonces San Agustín siempre hablaba de que cuando una persona es humilde, cuando una persona busca a Dios, siempre va a gozar de la misericordia de Él, porque es nuestra soberbia, es nuestra autosuficiencia el que nos hace estar fuera de su misericordia. Y bueno, este salmo es algo extraordinario, es algo que nos hace sentir amados por Dios, que nos hace sentir maravillados por Él.
y nos hace saber que cuando nosotros queramos que alguien cercano a nosotros viva esta misericordia, pues lo que debemos de pedir es que sea tocado en lo más profundo de su alma, ¿verdad? Para que alguien pueda volver al camino. A veces no son suficientes las palabras, a veces no son suficientes el jaloneo para volverlo al camino de Dios. Es más, esas actitudes lejos de acercar a Dios lo alejan, ¿verdad? Aquí vemos que David fue tocado en lo más profundo por las palabras de Natán, ¿verdad? Aquí fue algo especial el que haya querido ser tocado por las palabras de Natán. Entonces nosotros debemos pedir a Dios siempre que todas las personas de nuestra familia, de nuestra vida, que nosotros queramos que se acerquen a Dios, debemos decirle: Señor, toca a esa persona, tócala a través de las palabras de otro, tócala a través de las circunstancias que pasen en su vida, tócala incluso en lo más profundo del pecado, ahí donde se encuentre, en lo más profundo de la oscuridad, tócala, Señor, y dame a mí la paciencia de que aunque no sean mis palabras, yo confíe en que tú lo vas a tocar de alguna manera en su vida, porque el encuentro con Cristo es el que nos hace volver al camino, es el que nos hace sentirnos amados, es el que nos hace alabarlo, exaltarlo y ser testigos ahora sí de su amor y misericordia. Y bueno, ahora pasamos al siguiente salmo, que es el Salmo 146, entre paréntesis 145. Este salmo exalta la fragilidad del hombre. Fíjense cómo para poder alabar a Dios debemos estar conscientes de nuestra fragilidad, debemos estar conscientes de que nuestro apoyo está en el Señor. Y fíjense cómo empieza: alaba, alma mía, al Señor, alabaré al Señor mientras viva, cantaré para mi Dios mientras exista. No pongan su confianza en los poderosos, en seres humanos que no pueden salvar, expiran y vuelven a ser polvo. En ese instante terminan sus proyectos. Dichoso el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y cuanto contiene, el Dios que mantiene por siempre su fidelidad. Él hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor da la libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos, levanta a los humillados, ama a los justos, protege a los extranjeros y sostiene a la viuda y al huérfano. Confunde, en cambio, el camino de los malvados. El Señor reina por siempre, tu Dios, Sión, por todas las generaciones. Fíjense, aquí pues es algo maravilloso porque pues David ya se encontraba contrito, se encontraba humillado, pero después de eso se levantó, como vimos en el salmo anterior, para alabar a Dios. Y ahora en este salmo nos dice que después de levantarse de su obscuridad, después de exaltar y alabar a Dios, Él quiere hacerse uno con Él. Y aquí nos enseña el camino. Fíjense, en el libro de Eclesiástico, capítulo 12, versículos del 1 al 7, la palabra de Dios nos enseña que el hombre es una casa que se derrumba, ¿verdad? El hombre sin Dios es una casa que está hecha de arena, que se derrumba. Después en el libro de Job, capítulo 8, versículo 14, también equipara al hombre como la tela que desgarra el viento. ¿Cuál fue? Job, capítulo 8, versículo 14.
Eclesiástico 12, versículos del 1 al 7. 12. El de Job es capítulo 8, versículo 14. Si quieren de eso nada más tomen nota, porque nada más estamos haciendo referencia a lo que es el hombre sin Dios. No los vamos a leer completos, pero bueno, aquí vemos cómo es una casa que se derrumba, una tela que desgarra el viento, dice Job en su capítulo 8, versículo 14, y también en el Salmo 89, versículo 5, dice, es una hierba verde en la mañana que se seca durante la noche. Salmo, Salmo 89, versículo 5. Estas pequeñas lecturas nos hacen ver cómo todos los proyectos de Dios se deshacen y vuelven al polvo, ¿verdad? El hombre sin Dios pues no es nada. Y después nos dice ahí en el versículo 5 del Salmo 146 que estamos viendo, dichoso el que se apoya en el Dios de Jacob, ¿verdad? Como ustedes saben, mi abuelito cuando me bendecía, me decía que el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob te bendiga, y yo a nombre de todos ellos. Es muy bonita esta bendición, ¿por qué? Porque de ahí proviene nuestra fe, y por eso aquí en el Salmo se trae a colación el Dios de Jacob. Cuando ya ven que ustedes ya habrán visto un poquito de la historia de nuestra salvación, ya ven que Abraham es el padre de nuestra fe, ¿verdad? Cuando Dios le hace a Abraham la promesa de que le dará descendencia como las estrellas del cielo, pues su esposa era estéril, nadie del pueblo creía en Dios, y sin embargo Abraham le cree a Dios, y a pesar de que pasan muchos años, muchos, y él ya era un anciano, para que Dios le cumpla la promesa, todavía Abraham tiene que esperar muchos años, y sin embargo Abraham permanece firme en su fe, ¿verdad? Después de Abraham, y además Dios le cumple su promesa con su hijo Isaac, y el hijo de Isaac es Jacob, ¿verdad? Jacob sigue guiando al pueblo con la promesa de una tierra prometida, y va Jacob, en las películas incluso lo vemos, que va Jacob solo, ¿verdad? Va guiando a todo su pueblo, a veces con carencias, a veces en soledad, a veces sin agua, y sin embargo él los va evangelizando, los va fortaleciendo en su fe, los va llenando de otra vez de esa dulzura que dan las promesas de Dios, para que ellos quieran seguir perseverantes hasta la tierra prometida. Entonces, cuando alguien habla del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, es como decir, aquel Dios que permanece aún en las soledades de nuestra fe. Es aquel Dios que a veces sentimos nosotros en nuestras familias, que a veces también vamos solos, ¿no les pasa? En la prueba, en la enfermedad, en la duda. A veces nosotros tenemos que permanecer firmes, y a veces sentimos que vamos como Jacob, solos y sin agua y sin que nadie a nuestro alrededor crea, y a veces la gente, incluso la más cercana, piensa que estamos locos, que ¿cómo vamos a creer si las circunstancias están adversas? ¿Cómo vamos a querer rescatar, por ejemplo, un matrimonio, querer rescatar un hijo que por ahí esté perdido? ¿Cómo vamos a creer si humanamente parece que todo está perdido? Pues así es el Dios de Jacob. Cuando escuchemos esta expresión, es aquel Dios del desierto, aquel Dios de la soledad. Entonces, por eso aquí dice el Salmo, dichoso aquel que cree en el Dios de Jacob y pone su esperanza en él, el que hizo los cielos y la tierra. Siempre, en cualquier alabanza que encontramos en estos últimos salmos,
siempre vamos a ver que el salmista nos vuelve al origen. Es decir, si Dios pudo hacer el cielo y la tierra, ¿qué no puede hacer de nosotros? ¿Verdad? Nosotros somos su nueva creación. Y si Dios quiso hacer los cielos y la tierra, ¿qué no querrá hacer de tu alma? ¿Qué no querrá hacer de tu familia? Dice el Apocalipsis que Dios quiere hacer de nosotros cielos nuevos y tierras nuevas, ¿verdad? ¿Y qué es necesario para que haga de nosotros cielos nuevos y tierras nuevas? Pues únicamente confiar en Él, abandonarse en Él. Y fíjense cómo aquí al final nos da el secreto. El Señor abre los ojos a los ciegos, levanta a los humillados, ama a los justos, protege a los extranjeros y sostiene a la viuda y al huérfano, ¿verdad? En los capítulos del Evangelio escuchamos que el Señor a veces dice, ¿cómo quieren ustedes estar unidos a mí? Y el Señor mismo contesta, cuando yo tenga hambre y me des de beber, estarás unido a mí. Cuando yo esté abandonado en la cárcel y vayas a visitarme, estarás unido a mí, ¿verdad? Aquí, en este salmo, nos hace ver como el culmen después de la alabanza. Para nosotros permanecer unidos a Cristo, permanecer unidos a Dios, tenemos que hacernos uno con Él. Él que es providencia para el que tiene hambre, Él que es ayuda para el que está hambriento, Él que es protege a los extranjeros y sostiene a la viuda. Si tú te haces uno con Dios, sosteniendo al que te necesita, a veces ni siquiera tenemos que ir a un asilo o ir a un orfanato para poder ser misericordiosos. A veces en nuestras propias familias vemos un hijo adolescente que está como un volcán en erupción. Ese jovencito no se entiende a sí mismo. Ese jovencito es normal que esté en esa ebullición de sentimientos. Él a veces no es que quiera ser grosero, no es que quiera ser rebelde. Es su propio ser, sus propias hormonas y que le están haciendo ser así. Entonces, nosotros para ser misericordiosos, ¿qué tenemos que hacer? Pues acercarnos sin tratar de entenderlo, simplemente amarlo. Aquella persona que se encuentra sola, a veces en el pecado, hay personas que caen en la enfermedad por su propia voluntad. Yo conozco a una señora que está en un asilo de ancianos con perfecta salud. Tiene la capacidad para caminar, para moverse, para hacer todo. Sin embargo, por propio capricho cayó en esa situación. ¿Por qué? Porque ella quería que su hija, que ahora tiene un hijo que estaba recién nacido, ella quería que su hija pues siguiera yendo a verla todos los días, siguiera llevándole la comida cuando su hija apenas estaba pues amamantando, estaba aprendiendo a ser madre, cuidando a su hijo, recuperándose ella, y pues la mamá no comprendía. Fíjense cómo a veces nuestro egoísmo nos lleva a un encerramiento de nosotros mismos. Sin embargo, nosotros también tenemos que ser misericordiosos con el pecador, con esa persona que está en el asilo por su propia voluntad, por su propio egoísmo. Tenemos que ir, a lo mejor el primer día acompañarle, a lo mejor el segundo día ya nos acepta un vaso de agua, a lo mejor el tercer día ya va a querer que le leas algo, y a lo mejor ya al mes que vayas ya va a aceptar que le leas algo de Dios, y ahí Dios va a entrar a su corazón y la va a volver al camino. Entonces fíjense cómo por eso los salmos de alabanza nos llevan a un encuentro con nosotros mismos, porque cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios, comenzamos a decirle todo lo que Él es en todas estas cualidades y experimentamos, igual que David, la gracia de su misericordia, nosotros nos volvemos testigos. ¿Y qué pasa después de volvernos testigos? Nos volvemos uno con Cristo y lo dejamos a Él ser Dios en nosotros, ahí donde nos encontremos. Entonces,
Ustedes sigan leyendo estos últimos salmos hasta el 150, que son salmos de alabanza, y aprendan a alabar a Dios y enseñen a alabar a Dios con su familia, porque alabar a Dios pues es algo extraordinario que los va a llevar a encontrar su propia esencia, encontrar un nuevo camino, a sentirse alegres por todo lo que Dios quiere derramar para nosotros. Así que estos salmos de alabanza pues son un regalo en esta época de Cuaresma para que los reflexionemos, los meditemos, los contemplemos y ahí descubriremos que el mismo Dios pues nos va hablando a nuestra vida, ¿verdad? Aquí terminamos con nuestra clase de hoy. Me dijo el maestro Pepe que algunos iban a ir a la cena de Pascua y quedaron por ahí unos boletitos pendientes, así que yo les voy a recibir eso pendiente, y también traigo algunos boletos para los que quieran. Me dijo que la próxima clase es el sábado en el Testamento Espiritual de Jesús. Traten de ir, vayan en familia, porque es muy importante. A veces nuestros pequeños ven una imagen, escuchan algo de la palabra de Dios y a lo mejor de momento no la entienden, pero llegará el momento que lo necesitarán. Llegará el momento que se sentirán solos, que crecerán, que serán adolescentes o que en la edad adulta necesitarán algo que les haga sentir un refugio. Y si nosotros los llevamos a un encuentro con la pasión de Cristo, que es el mayor tesoro que tenemos nosotros como creyentes, pues entonces los llevaremos a la fuente de la sanación, a la fuente del amor, a la fuente de la verdadera libertad. Así que si pueden, vayan en familia. Los que quieran hoy boletos, los que no, el sábado ahí todavía, nada más traten de llegar temprano para que todavía alcancen. Ajá. Así que vamos a hacer una oración. La clase es el sábado. Sí, pues ahora sí que quiero invitarlos a que vayan, para que se preparen para Semana Santa, pero vivan en familia, pues más profundamente. El miércoles su clase habitual, no sé hasta qué día termina en clase, pero la próxima clase todavía él está aquí. Ok. Ajá. Entonces nos ponemos en manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué grande eres, Señor, porque con tu propia esencia nos vuelves a ti, porque al descubrirte en nuestra vida, al descubrirte en nuestros corazones, también nos enseñas aquello que falta en nuestra vida, descubrir, aquello que en nuestra vida todavía nos falta unirnos contigo. Ahorita que salgamos de aquí, Señor, quédate en nosotros. Enséñanos a mirarte en la naturaleza, enséñanos a mirarte en nuestros hijos, en nuestras labores ordinarias, para que seas tú el que nos hable en nuestra vida y que nosotros, fundidos en ti, empecemos un camino nuevo, un camino de alabanza, un camino de regocijo, un camino de la perfecta alegría. Quédate, Señor, en nosotros y nosotros, fundidos en ti, caminaremos seguros. Madre Santísima, bendícenos, cúbrenos con tu manto y acompáñanos para que guardes nuestras intenciones durante toda esta Cuaresma y empecemos un camino de tu mano. Espíritu Santo, fuente de luz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.